Vamos a ver un video de una diseñadora también de iluminación, que es arquitecta y también fotógrafo. Se llama Nur Wanjala, es una artista de Kenia, de Gran Bretaña también. Y bueno, ella nos tiene este video que realizó para un magister que me parece como bastante interesante para hacer la introducción al tema. La luz es uno de los más puros fenómenos físicos. Es misteriosa, espiritual, poderosa e intocable. Definir la luz es como definir la vida. Definir la vida es definir la experiencia con el hombre, con la naturaleza y con el mundo. La luz es apasionante y significante, y tiene uno de los más largos diálogos con la arquitectura y el diseño en el mundo. Su historia aparentemente no tiene fin en esta vida, por lo cual perdura a través del espacio y el tiempo. Excepcionales arquitectos como Le Corbusier y Louis Kahn trabajaron esta belleza conceptual de la luz de su arquitectura a través de su pureza y simplificación en cuanto a los elementos de diseño. A través de este elemento viene un inexplicable mundo de color, movimiento y misterio. Este es un video que realiza Nur para una tesis de maestría, evaluando, digamos, el enfoque de la luz en la arquitectura. Me pareció bastante pertinente, digamos, porque es cómo nosotros podemos percibir, digamos, un espacio. ¿Me ayudas con la siguiente? Porque no me activo. Pasamos a la siguiente. Ahí va. Bueno, para que haya iluminación se necesitan tres elementos básicamente, ¿no? Que esté la arquitectura, que implica una habitabilidad, que esté la humanidad, que implica una percepción, o que esté el papel, digamos, del hombre, y que haya luz, ¿no? La humanidad, yo la quise relacionar mucho, digamos, con la habitabilidad, ¿no? Porque la iluminación es la que permite es experimentar los espacios. La humanidad con la percepción. Para hacer una buena iluminación se tiene que tener diferentes factores de percepción, tanto psicológicos, culturales como biológicos, digamos.
y la luz como una fuente, digamos, de comunicación, no solamente, digamos, como un fenómeno físico, sino que también en sí misma es comunicadora. Las nuevas tecnologías de iluminación lo que nos permiten sobre todo es como volver la mirada de nuevo a la luz y como volver la mirada a esa belleza entre la luz y la sombra. Entonces vamos puntualmente en esta charla a hablar cuáles son los conceptos que nos abren las nuevas tecnologías de iluminación. Yo no les voy a hablar puntualmente de LED, sí les voy a hablar de los conceptos, digamos, que generan las nuevas tecnologías como la tecnología LED, pero digamos que ustedes por internet pueden aprender más fácilmente qué es un LED. En la relación con la arquitectura y la habitabilidad, se abre un concepto que se llama la iluminación sustentable. La iluminación sustentable básicamente lo que propone es como entender cada uno de los espacios y desarrollar un proyecto para que no haya contaminación lumínica. Implica como ver quién es el habitante del lugar, cuál es el uso del espacio y desarrollar un proyecto único, acorde, digamos, con ese tipo de proyecto. No necesariamente como hacer un acto masivo, digamos, de poner luminarias, sino que la iluminación sustentable busca que uno vuelva a retomar como la mirada en cada espacio, en cada lugar, en cada función y de acuerdo a eso diseñarlo. Este es un proyecto que se llama Chascona Rock Pub, es ubicado en Rafaela, Santa Fe, en Argentina. Ellos llegaron a nosotros cuando recién estaban comenzando el proyecto y estaba, digamos, como la parte simplemente de la fachada. Ellos querían como, el cliente quería como posicionar, digamos, este lugar como un lugar gastronómico dentro de Rafaela y está ubicado en la mitad de un bulevar de Rafaela. Entonces es una parte, digamos, que es pública, que, digamos, ellos hacen como un convenio con la municipalidad para activar esta zona como un centro gastronómico y como un centro cultural. Entonces, para hacer digamos, un proyecto sustentable hay que entender, ¿no?, dónde está emplazado el lugar, cuál es digamos, como la función que va a cumplir. Este otro proyecto es de la Organización Eléctrica Guatemalteca, fue desarrollado en el 2005-2006. Para mí es uno de los pioneros de media arquitectura en Latinoamérica, fue desarrollado por Carlos Boqué y Fernando Pons, los directores de RGB Lighting System. Ellos se acercaron, digamos, a la organización guatemalteca y lo que hicieron fue una evaluación, digamos, de dónde estaba emplazado este lugar. Es una zona que se llama Zona 4 en Guatemala, que querían como revalorizarla porque estaba como bastante abandonada y tenía como muchísima delincuencia. Entonces lo que hicieron fue como, bueno, ¿cómo le podemos, digamos, cambiar la cara a este edificio y convocar, digamos, como una movida cultural, digamos, en la zona? Entonces se tomaron varias fotografías del lugar desde diferentes puntos de vista, evaluando cuál era el impacto. Es diferente, digamos, diseñar cuando uno va a hacer un hospital o cuando va a diseñar la iluminación de un restaurante o va a diseñar la iluminación de un edificio corporativo. Es diferente si este edificio está situado al frente, digamos, de una residencia o está situado al frente de un parque o está situado, digamos, en una zona industrial. Para que sea una iluminación sustentable hay que evaluar en dónde está emplazado el lugar y cuál es su relación, digamos, con el entorno. Hay otra parte bastante importante, digamos, para una iluminación sustentable, la eficiencia energética. Yo creo que ustedes han visto varios gráficos de esto, capaz, cuando han buscado sobre tecnología LED, en donde se comparan los diferentes consumos de las luminarias. En el caso de la luminaria LED con respecto a una bombilla incandescente o a un tubo fluorescente, digamos, es bastante ridículo el consumo porque es mínimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para alcanzar, yo hice el ejemplo de 900 lumens, que es como el flujo luminoso que puede emitir una luminaria. Solo se necesitan dos LED que consumen 4.8 watts. En el caso, digamos, de una luminaria de bombillito consumiría, en este caso, 60 watts. Cuando yo, por ejemplo, deseo cambiar una luminaria LED, si yo la pongo en paralela, por ejemplo, con una luminaria incandescente, yo ya he tenido que cambiar alrededor de 25 veces la luminaria en relación a una luminaria LED, ¿no? Entonces, al principio, digamos, hace un tiempo se evaluaba los proyectos sobre todo por la cantidad de consumo que se necesitaba o que consumía efectivamente en un espacio. Entonces, por eso se hablaba de especificar un proyecto en términos de consumo, que eran, digamos, como los watts.
Después se pasa a una segunda instancia en donde se dice, bueno, no solamente se necesita saber el consumo, sino cuánto es el flujo luminoso que está, digamos, emitiendo una luminaria sobre un espacio, para de acuerdo a eso determinar, no sé, cuántas luminarias necesito y cuánto nivel de iluminancia me llega a un escritorio, me llega a un hall o me llega a diferentes lugares que voy a utilizar. Entonces se habla de la relación entre lumens y watt, que es como la relación entre flujo luminoso y consumo. Sin embargo, con el LED no solamente se realiza una especificación del proyecto arquitectural basado en el consumo y en el flujo luminoso de las luminarias, sino que además se da un paso más allá y se dice, no, lo que se tiene que especificar es por luz, yo no tengo que especificar por luminaria, porque dentro de 1 o 2 años perfectamente puede cambiar la luminaria, ya no es la misma, ya se avanzó tecnológicamente, y si yo dije quiero una luminaria que tenga, no sé, en este caso 140 lumens por watt, capaz dentro de 2 años ya no va a existir. Entonces es necesario especificar los proyectos arquitecturales pensando en la luz, tanto conceptualmente como en términos de requerimientos. Entonces uno puede especificar un proyecto pensando en cuánto es, digamos, como la expectativa que yo tengo de iluminancia, que vendría a ser los lux, digamos, con respecto a un consumo que en el caso de los LED es mínimo. Un poco más para que se entienda este concepto. El Departamento de Eficiencia Energética de Estados Unidos, ellos esperaban que más o menos para el año 2015 el LED alcanzara una eficiencia energética de 215 watts de lumens por watt. Y en este momento, digamos, CRI en marzo rompe la barrera de expectativa frente a esa expectativa, la rompe, y ya ellos tienen LED que tienen 303 lumens por watt. En el momento, digamos, no está implementado en el mercado, pero esto dentro de 6 meses, 8 meses, ya podemos encontrar LED que tengan este tipo de flujo luminoso con respecto a este consumo. Entonces, por eso especificar un proyecto a 6 meses o a 1 año es muy difícil, como hay que cambiar, digamos, el paradigma y hay que cambiar la lógica, digamos, de especificar un proyecto arquitectónico, y ya no se puede decir como necesito 6 lamparitas que, no sé, que tengan un consumo de tanto y que el flujo luminoso sea X, sino es decir, yo necesito en este espacio garantizar, no sé, 300 lux, 50 lux, o necesito garantizar esta sensación, digamos, lumínica o este nivel de luminancia, que es como el nivel, digamos, de iluminación que me puede rebotar, digamos, a la vista. En el caso de los LED, además, se incorpora otro elemento que los hace mucho más eficientes y tiene que ver con la óptica. Los LED utilizan una óptica que se llama óptica STIR, que es Total Irradiance Reflection. En relación a un reflector, por ejemplo, de una bombilla halógena, los haces de luz que salen, digamos, de la fuente luminosa se desperdician varias veces, mientras que en el caso del LED el nivel de eficiencia de una óptica es del 98 o del 95%. Todo el flujo luminoso, digamos, o casi todo el flujo luminoso que sale, digamos, de un LED puede ser, digamos, enfocado en el ángulo que se desea. Uno en términos de ópticas de LED puede trabajar desde 2 grados, por ejemplo, para una luminaria en una sala de cirugía, que se necesita como mucho nivel de iluminancia no sé, para una operación, o puede tener, digamos, un ángulo un poco más abierto, como en esta sala que puede tener 40 grados o 60 grados, ¿no? El LED, digamos, tiene una amplia, digamos, cobertura de ángulos que no lo tienen, digamos, otras luminarias. ¿Esto qué significa en términos conceptuales? Que yo puedo diseñar pensando en un punto, que es un LED, en una línea curva, en una línea circular, en una línea que se expande, o puedo estar pensando la luz como si fuera una pared o un techo completo, ¿no? El formato del LED, digamos, al ser un punto, digamos, hace que se expandan las posibilidades de creación arquitectónica con iluminación. Aquí vemos la comparación, digamos, entre un reflector y una óptica LED, en donde es mucho más definida la óptica LED que la óptica del reflector. Ahí se van a dar cuenta como, digamos, se difumina en el borde. Un LED puede tener, digamos, una óptica también cuadrada, asimétrica. Por ejemplo, para el caso de fachadas se utiliza mucho una óptica que es 15-50, que lo que significa es que yo puedo, digamos, reducir en 15 grados y hacer que hacia 15 grados me llegue la iluminación, pero que me abra 50 grados, digamos, horizontalmente. Entonces,
me hace un barrido de fachada, pero también va a llegar la luz bastante lejos en la medida en que el ángulo de 15 grados es menor al de 50. Es necesario también, al enfrentarse, digamos, a un diseño de iluminación arquitectónica, hacer una evaluación previa. Hay bastantes software, digamos, que ayudan para esto, que es el Relux, Dialux, que son gratuitos. Sin embargo, digamos, si uno quiere incorporar metodologías como la BIM, que próximamente tengo entendido que hoy o mañana van a tener una charla sobre eso, hace que el proyecto sea mucho más integral, porque permite, digamos, hacer evaluación de una iluminación natural, por ejemplo, y solamente utilizar iluminación artificial cuando se necesite, y no, digamos, como pensar en luz artificial antes de saber cuánta luz natural tiene un edificio. La tecnología LED es recomendable sobre todo para proyectos de cero o proyectos que se pueda, digamos, que están en construcción y se puedan implementar. En el caso, por ejemplo, del reemplazo del LED, nosotros no estamos de acuerdo con el reemplazo del LED, porque normalmente los artefactos, digamos, no están preparados tanto para la disipación como para el nivel, digamos, de aire como de la ventilación, digamos, de una luminaria, entonces se queman fácilmente, o por ejemplo no está el sistema de instalación acondicionado a la tecnología LED y digamos como que se excede a veces en términos de voltaje, digamos, lo que se requiere para la tecnología LED. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, este proyecto que están viendo es un bingo en el que se quería hacer un reemplazo de iluminación. Lo que se hizo fue como evaluar cuál era la cantidad de luz que estaba dando las luminarias actuales e intentar garantizar esa luz en las zonas que ellos requerían, que era la parte de los pasillos. Un bingo, por ejemplo, tiene que estar abierto durante 24 horas, no lo puedes deshabilitar todo el tiempo, y ellos necesitan luz solamente en la parte de las áreas comunes y no necesariamente en la máquina. Entonces, para este proyecto se hicieron varias pruebas, digamos, con diferentes lentes para encontrar cuál era la zona más homogénea, digamos, en cuanto a iluminación y cuál era la óptica que se acercaba más al proyecto, ¿no? Y uno puede, digamos, en un caso de reemplazo decir, bueno, utilizo por ejemplo estas bocas de luz que están instaladas por ejemplo en esta sala, o no necesariamente. Las utilizo y digo, bueno, por ejemplo aplico luminarias de 60 grados y veo cómo resulta la sala. Pero también puedo decir, bueno, pensemos en otro sistema que vaya por encima, que vaya por el lado, que vaya en un sistema de riel, que tenga otra distribución, digamos, y que se aplique la tecnología LED desde cero y no necesariamente en reemplazo. Hay otro concepto que se abre con respecto a la parte del ser humano y su percepción, ¿no? Que como les comentaba tiene que ver con la parte tanto fisiológica del ojo como psicológica y también como cultural y simbólica, ¿no? Por una parte, digamos, hace poco, digamos, recientes investigaciones salta a la luz que hay unos fotorreceptores en el ojo que tienen mucho que ver con la liberación de melatonina en el cuerpo, que es el que regula el ritmo circadiano. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a luz artificial, digamos, blanca, muy fuerte, en horas de la tarde, en horas de la noche, nuestra melatonina no se va a liberar. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta este tipo de elementos, digamos, psicológicos, digamos, del hombre frente a la iluminación, vamos a estar como en contravía, digamos, de la parte humana también, ¿no? La parte, por ejemplo, psicológica tiene que ver, hay varios exponentes de la parte psicológica, uno de ellos es Richard Kelly, que él plantea 3 tipos de iluminación. Una de ellas es la iluminación de ambiente, es más o menos la iluminación que nosotros estamos teniendo en este momento tenue sobre las paredes, que es como una luz que nos permite ver simplemente y nos permite como destacar un espacio o un entorno. Hay otro tipo de iluminación que se llama focal glow, que ERCO la define como luz para mirar, que es, por ejemplo, el tipo de luz que hay para esta mesa, ¿no? Es como la luz que va puntual y que hace un acento sobre ciertas cosas, o por ejemplo el spot que está apuntándome a mí, ¿no? En este momento, digamos, esta parte de luz es la que está acentuada. Y hay otra parte de luz que se llama como play glowing o luz para contemplar, que es como, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos esculturas de luz o una araña en donde tiene como un juego de brillos, ¿no? En la parte perceptiva, digamos, estas 3 luces juegan todo el tiempo. Este es un proyecto de Carlos Lalo, que es un diseñador de iluminación de Argentina bastante grosso, como decimos allá. Estas 2 gráficas pertenecen a 2 investigadores de diseño y iluminación muy diferentes. Uno se llama
Kruithof, que es la curva que ven de colores como cálidas y azules. Y la otra es una gráfica sobre una postura de Kit Cutler, que es un diseñador de iluminación que él plantea que se debe cambiar la forma de diseñar en términos de no solamente satisfacer la necesidad humana de ver, sino que también debe haber como una forma de diseñar en términos de la satisfacción de la percepción. Entonces, este gráfico que ven, por ejemplo, de luminancia, nos dice que nosotros podemos perfectamente con un nivel muy pequeño de 50 lux o de incluso 30 lux de poder ver algo, ¿no? Incluso él plantea, por ejemplo, para un pasillo con solamente un lux, que es un nivel de iluminación muy bajita, nosotros podríamos perfectamente caminar. Entonces, si uno puede garantizar con una luz mínima, digamos, el nivel de iluminancia en un espacio, no necesita como cargar, digamos, el espacio con luz. No necesariamente, por ejemplo, en términos de percepción, el aumentar la cantidad de luz va a aumentar la cantidad de percepción de un espacio brillante. Lo que sí va a aumentar es el consumo, pero no necesariamente va a aumentar como el nivel de percepción de nosotros de un espacio iluminado, ¿no? Entonces lo que plantea, digamos, Kit Cutler es como también, por ejemplo, las habitaciones en un espacio o las paredes pueden formar parte de un proyecto de iluminación y se tienen que tener en cuenta tanto como se tienen en cuenta las luminarias. La de al lado es la curva de Kruithof, que Kruithof en 1941 lo que plantea es que hay unos tipos de luces que son más agradables y tienen que ver con la relación, digamos, biológica del hombre, de estar, por ejemplo, admirando más una luz del fuego que es cálida, o la luz del mediodía, que son como luces más frías. Entonces él dice, las luces que están, digamos, dentro de esta curva son un poco más cómodas para el ojo y más agradables. Esta teoría, digamos, lo bueno es que puede ser como vista desde diferentes puntos de vista en este momento, gracias a las nuevas tecnologías y gracias también a que el LED, digamos, tiene un índice de reproducción cromática muy preciso que permite hacer como investigaciones en torno a esto. Este es el proyecto de Chascona, el que les mostré al principio, desde la parte de adentro. Cuando ellos llegaron, deseaban tener unas texturas en el restaurante, digamos que es un espacio parecido a este, y ellos tenían unos módulos que querían, digamos, resaltar, ¿no? Inicialmente se pensó en poner luz hacia las paredes y de alguna manera ubicarlas en una columna o resaltarlas desde abajo, sin embargo no era suficiente y la cantidad de luminarias que se necesitaban eran impresionantes. Entonces lo que se pensó fue que cada módulo fuera una luminaria en sí misma. Entonces, aplicando por ejemplo el principio de Kit Cutler, fue como toda la pared puede ser perfectamente una luminaria y se cambia el concepto. En este caso, por ejemplo, la barra central, ahí por ejemplo nombra a William Lampo, que es otro exponente del diseño de iluminación, donde plantea que se necesitan también pensar en torno a las actividades y en torno a las necesidades biológicas. Por ejemplo, esta barra central en el restaurante Chascona, está el chico que va, digamos, a servirle un trago a la persona y él tiene la luz necesaria para su trabajo, que es muy diferente a la persona que se sienta al frente a tomarse un cóctel, que capaz necesita como una luz un poco más tenue, más tranqui. Entonces, en esta barra, por ejemplo, se aplicaron diferentes tipos de iluminación en donde se garantiza el trabajo, donde se garantiza, digamos, la parte como más lúdica, o también la contemplación en el caso de la barra superior. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes ya de la parte interior de la pared, en donde cambia cromáticamente cada una de las líneas de los módulos, entonces se puede realizar, digamos, una iluminación degradada cromáticamente. Es como si fuera toda la pared una pantalla de baja resolución. Con la curva de Kruithof que les mostraba anteriormente, por ejemplo, se aplica un nuevo concepto que se llama de bioiluminación, que esto significa un poco como diseñar de acuerdo a lo que la persona está realizando durante el día, sea que esté en una oficina o sea que esté, por ejemplo, en un restaurante. Este es el restaurante de un hotel que es el Hotel Somu de Chacabuco, en Buenos Aires. Fue pensado para que tuviera diferentes temperaturas de color durante el día. La ventaja que tiene el LED, siento yo que es una ventaja, es que, por ejemplo, cuando yo dimerizo un LED, no me va a cambiar la temperatura de color. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo blanco cálido en una luminaria LED, va a seguir siendo el mismo blanco cálido.
Esto funciona muchísimo cuando yo tengo, por ejemplo, un almacén de ropa en donde yo quiero garantizar que un vestido rojo sea rojo y se mantenga rojo, y no que cuando yo dimerizo sea como rojito clarito o rosadito o violeta, ¿no? Como que si se necesita garantizar, digamos, el nivel cromático o el índice de reproducción cromática, por ejemplo, en un museo de arte para una pintura o, por ejemplo, en un almacén de calzado, de ropa, de lo que sea, el LED permite mantener, digamos, el mismo índice de reproducción cromática por más que se dimerice. Ahora, uno antes, por ejemplo, cuando está en su casa, cuando tiene una luminaria incandescente, cuando dimeriza, la luz cálida pasa a ser mucho más cálida y más tenue, y es una sensación que también es agradable, que en el caso del LED no se produce. Pero en el caso del LED, al ser un formato tan pequeño, yo puedo mezclar diferentes tipos de LED dentro de una misma luminaria, y fue un poco lo que pasó en este caso, ¿no? Yo puedo mezclar luminaria de blanca cálida con blanca fría, y al dimerizar, por ejemplo, tener un efecto en donde la luz blanca fría o neutra que me da durante el día, cuando la dimerizo, por ejemplo, activo un LED ámbar que me da una sensación mucho más cálida de la tarde. En este caso estamos viendo que el restaurante puede cambiar a si yo estoy desayunando en la mañana, o si yo voy al mediodía, o si estoy, digamos, en la noche y quiero como una luz mucho más tenue, el restaurante puede cambiar cromáticamente. Con las nuevas tecnologías, digamos, también se repiensa el concepto de la luz, ¿no? La luz, como yo les decía, no solamente como fenómeno físico, sino como ya en sí mismo un elemento que comunica. Entonces, digamos, yo no sé si me lo inventé, capaz, sí, no sé, pero yo siento que la iluminación ya, digamos, puede ser trabajada no solamente en términos sustentables y en términos cualitativos, sino una iluminación que comunica. Vamos a ver. Bueno, este edificio es el mismo que les mostré al principio en las diapositivas. Es la Organización Eléctrica Guatemalteca, que como vieron al principio era completamente gris, abandonado, estaba en una zona industrial, digamos, bastante deteriorada. Y esta es una fotografía, digamos, vista desde una parte bastante lejana del edificio. Yo lo considero uno de los primeros, digamos, como obras, digamos, en la arquitectura mediática, que es como una nueva forma de ver la arquitectura como un sustrato de comunicación, en donde no solamente, digamos, yo puedo comunicar a partir, digamos, como de las fachadas, sino que también dentro de la parte de mi entorno interior yo puedo hacer que
comunique de alguna manera o interactúe con los usuarios, ¿no? Y de esa manera también como convocar a una entrada, convocar, digamos, como una interacción con el edificio. En ese sentido, digamos, la tecnología LED tiene como una ventaja bastante fuerte, que era lo que lo nombraba en términos del formato, que es como pensar en términos de píxeles, ¿no? Que es como la mínima imagen que puedo obtener en una imagen, ¿no? Es como la mínima información que puedo obtener en una imagen. En este caso, digamos, del edificio que era así gris, se pensaron en que cada ventanal tuviera 2 píxeles, ¿no? Uno que es, digamos, que tiene una luminaria en la parte de adelante que ya funciona como un píxel, y las partes laterales tienen otras 2 luminarias que realizan otro baño de color. Cada ventanal tiene, digamos, una dirección, digamos, como un address, que es el que permite, digamos, decir como, bueno, cada uno me va a responder de una manera diferente. Aquí hay un ejemplo bastante, digamos, fuerte, que es el edificio Colpatria, que es también uno de los mayores exponentes de media arquitectura en Latinoamérica, en donde ellos tienen un sistema que es un píxel, digamos, de visión directa, que es bastante pequeño, que al tener, digamos, dependiendo de la cantidad de píxeles que yo tengo o de luminarias LED que tenga, digamos, va a ser la resolución de mi pantalla, ¿no? Que es como una pantalla de baja o de alta resolución, depende de la distancia, digamos, a la que yo la estaba viendo. Este edificio, por ejemplo, hizo que se habilitara también toda una zona en Guatemala, que es la zona 4, y efectivamente empezaron muchos edificios a activarse también con la iluminación y a generarse una zona cultural que estaba como bastante deshabilitada. Entonces la iluminación, digamos, al ser también comunicativa, abre como otros campos en términos de iluminación urbana, ¿no? Como de planificación urbana. Este es el edificio de Chascón, el restaurante que hemos visto por dentro, esto es visto por fuera. Ese parque o esa plazoleta, digamos, de Bolívar que había antes, que estaba también abandonada, a partir de la ubicación del restaurante se empezó a habilitar y la municipalidad invirtió, digamos, en iluminación exterior. Entonces en este momento también es un espacio que se resignificó a partir de la iluminación de este lugar. En Chascona, digamos, uno tiene una parte de la fachada que es vidriada y la iluminación interior como que invita a entrar. Esta, por ejemplo, es una carpa que fue ubicada en una segunda etapa del proyecto. No es una carpa recta, sino que tiene como un movimiento en la carpa, como un giro, y lo que se hizo fue como acompañar este giro con las luminarias en términos de paño. Entonces, en este momento, digamos, tiene un control que es bastante sencillo, en donde hace una degradación, digamos, por paños o dependiendo de la hora del día se activa. Sin embargo, uno podría perfectamente hacer que esta entrada al restaurante fuera interactiva y que a través de un sensor de presencia, digamos, como que evaluara cuántas personas hay o quién llegó, y de acuerdo a eso, digamos, cambiar la programación de una entrada de un restaurante como este. Tiene que haber también, al pensar en iluminación comunicativa, tiene que haber como una relación con los elementos, ¿no? No puede haber como una saturación. No es la cosa de poner luz por poner luz, sino que haya también un juego con los elementos que hay interiormente, porque a veces se puede como saturar un espacio. Entonces, digamos, aquí nosotros hicimos como que la barra central tuviera una relación con las ondas de la pared, digamos que eran como una sola luminaria. Y en ese sentido, digamos, vuelvo y planteo el tema de que se cambia el concepto de luminaria con las nuevas tecnologías. La luminaria ya no es este spot, ¿no? Ni este otro, sino que una luminaria puede ser perfectamente una pared, puede ser un mueble, puede ser una silla, puede ser un piso, puede ser un techo completo, puede ser una columna, ¿no? Como que el formato de LED nos permite básicamente hacer lo que queramos, y estamos en un momento en donde somos nosotros los que podemos proponer qué es lo que queremos hacer con esa luz. Este es otro proyecto, que es el de Planetario Galileo Galilei. Es un edificio patrimonial, se funda en 1966, el arquitecto es Enrique Jan. El Planetario Galileo Galilei tiene una forma como de una especie de Saturno con un anillo y unas patas que son 3 patas, digamos, como céntricas. Tenía una iluminación hace 15 años que eran unas lámparas de xenón que estaban ubicadas en la cúpula y generaba como una iluminación bastante tenue en la noche, y también en el arco tenía unas luminarias que estaban como facetadas, como separadas una de otra, y las patas tenían también una iluminación con mercurio. Esto hacía que tuviera alrededor de un consumo de unos 10.000 watts, más o menos. Cuando empieza la remodelación en el Planetario Galileo Galilei, se piensa, digamos, como en otro sistema de iluminación que sea como más dinámico, ¿no?
y bueno, se convoca a RGB Lighting System para realizarla. Lo que se pensó fue un poco como retomar qué era lo que estaba buscando Enrique Jan hace un tiempo. Al ser un edificio patrimonial, tiene que ser tratado, digamos, delicadamente. No voy a profundizar en el concepto de patrimonio arquitectónico porque es otro capítulo, pero pensar en iluminación patrimonial implica evaluar cuál es la historia del lugar y cuál fue el concepto bajo el cual fue diseñado, ¿no? Enrique Jan, digamos, tenía este concepto de Saturno, de resaltar el anillo, de que se jugara, digamos, como un poco como espacialmente, y ese fue un poco el juego que se hizo. Hay unos trazos en la cúpula que ya como que invitaban a poner las luminarias en cada uno de esos puntos, y eso fue un poco lo que se hizo, ¿no? Como seguir los trazos que él ya había marcado en la cúpula. La programación del planetario, dependiendo, digamos, de la actividad que se realice, es o más tenue o más fuerte, ¿no? Uno puede hacer como chispum, digamos, si lo que quiera, ¿no? Poniendo un DJ, lo que quiera, o puede, digamos, bajar el nivel de iluminación. En ese sentido, el planetario, a través de esta iluminación que se realizó, también resignificó todo el entorno, y en este momento se están pensando como otras propuestas, digamos, para la parte del parque que lo rodea, porque inicialmente era como una zona bastante oscura que no invitaba, digamos, a la gente a ir. En este momento, a partir de esta iluminación, se hacen conciertos, se hacen performance, se hace, digamos, lo que se quiera, ¿no? Como que se activó muchísimo a partir de la iluminación del planetario. Ahora sí existe, como les decía, como una especie de duda frente al concepto del valor patrimonial, ¿no? Si se ilumina o no se ilumina, o qué tanto se interviene frente al edificio. Yo lo que siento es que sí tiene que haber una intervención, por ejemplo, frente al sistema de control o a los videos que uno pasa en el planetario, ¿no? Que el planetario no puede estar de rojo, de violeta todos los días, a toda hora, pero sí se puede hacer una intervención en la programación para que sea, digamos, de hecho actualmente es así, en la noche tiene una iluminación como tenue, como si fueran estrellitas, y solamente cuando hay eventos, digamos, se lanza como toda la pólvora. Vuelvo con la iluminación sustentable al resumirles un poco los tres proyectos, que es un gráfico sobre los consumos. Antes, digamos, como los proyectos estaban evaluados en términos de consumo energético, se realizaba muchísimo como, bueno, cuánto consumía si estaba con una luminaria incandescente. En el caso de la luminaria LED, como es tan fuerte la eficiencia energética, el consumo es mínimo. En el caso del proyecto de Chascona, que ustedes vieron, el de las paredes tienen un consumo de 345.6 watts. Es como si fueran 3 bombillas incandescentes, 3,5 bombillas incandescentes. Ese es el consumo de toda la pared. En el caso del planetario Galileo Galilei, tiene un consumo de 2.760 watts. Todo el proyecto como tal tiene un consumo de 8.200 watts, que es muy inferior al proyecto que había anteriormente, y por otro lado pues tiene toda la dinámica que tiene la iluminación con LED. En el caso del edificio Eje, son 100 luminarias que consumen cada una 27 watts y 25 luminarias que consumen 54 watts, que son un total de 4.050 watts en todo el edificio, y ya solamente ese consumo, digamos, permitió que fuera ya un icono urbano. Y ya para terminar, la iluminación con las tecnologías, aplicando los tres tipos de iluminación, tanto la iluminación sustentable como la iluminación cualitativa y la iluminación comunicativa, pueden ser, digamos, controlables, ¿no? El sistema de control juega aquí un papel como bastante importante en términos de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la sustentabilidad, yo puedo tener un sensor de presencia, o puedo tener un sensor que me detecte crepuscular, que me detecte la luz del día, y de acuerdo a eso active la iluminación, digamos, interior de un espacio, o se active, por ejemplo, la iluminación de una fachada. Esto va a evitar que la luz esté, digamos, encendida, una luminaria está encendida durante el día cuando no se necesita. En el caso, por ejemplo, de la iluminación cualitativa, es como uno podría pensar en un sensor de lumens, que me revisara, por ejemplo, cuánto es el flujo luminoso que yo tengo en un espacio, o por ejemplo que me revisara cuál es la temperatura color que estoy teniendo en una hora de un restaurante, y decir, yo quiero, no sé, a las 6 de la tarde que se active tal temperatura color
con tal nivel de flujo luminoso y tener un sensor, digamos, acorde para esto. En el caso, por ejemplo, de la comunicación, están los sensores interactivos, o sea, está todo el trabajo de arte electrónico que me permite perfectamente por el tacto, por sensores de presión, por sensores de presencia, activar cámaras o activar, digamos, movimientos de toda una gran, digamos, atmósfera que tiene iluminación con LED. Uno perfectamente, digamos, hay una diseñadora que se llama Claudia Paz que ha diseñado varias esculturas lumínicas en Perú, en donde pasa una persona, digamos, por alrededor y se activa, digamos, esta luminaria. Por ejemplo, ellos tienen un estadio en Perú en donde cada vez que la persona se levanta a celebrar un gol, se enciende el estadio por fuera, ¿no? Esto es lo que permite, por ejemplo, pensar en un sistema de iluminación comunicativa y en un sensor, digamos, o un sistema de control pensado en esto. Y bueno, ya. Esto está bueno.